Aquí comienza No es una casa, el programa donde conversamos sobre el hogar, el barrio y la ciudad que habitamos. Conduce Sebastián Bowen. Todos y todas hemos tenido la experiencia de habitar un lugar, una casa finalmente. Pero una casa no es solo una casa son vínculos, son historias, son experiencias, son comidas, son juegos, son recuerdos y sobre todo también son proyectos de futuro. Por eso es que decimos que una casa no es una casa. Y también una casa no es solo el espacio de 4 paredes y un techo. Una casa es la conexión con el entorno, con el barrio, con la ciudad, finalmente con un país. Lo que buscamos es poder conversar respecto de esas experiencias de habitar un lugar, de habitar una casa y todo lo que está detrás. Bienvenidos a No es una casa. Y en este capítulo tenemos la oportunidad de conversar con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Muchas gracias por estar acá en No es una casa. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la invitación y feliz de iniciar esta conversación. Gobernador, para empezar, vamos a tratar de hacer esta conversación lo más personal posible, así que me voy a tomar la licencia de decirte Claudio. Supongo que no hay problema. No hay problema. Oye, Claudio, partiendo respecto de tu mirada de la casa, entonces, más allá de la casa, ¿cierto? Una casa no es una casa, es un barrio. Entonces, ¿cuál es tu historia con la casa? Si puedes recordar, remontarte a aquellos barrios que te vieron crecer, que fueron tus primeras experiencias tal vez de ciudad, ¿cómo era la casa? Queremos conocer ahí cada detalle de esa historia. Oye, bueno, primero decirte que me llamó la atención esto de la introducción tuya, que la casa es mucho más que las paredes, el techo. Y fue efectivamente mi experiencia. Nosotros tuvimos, salvo unos primeros años con mi familia, la misma casa hasta que yo me emancipé a los 20 años y me fui a vivir a Peñalolén. Y fue muy increíble porque, bueno, mi padre falleció cuando yo era muy chico, tenía 15 años, pero la casa quedó como inmovilizada en el tiempo. Entonces, el escritorio del papá siguió siendo el escritorio del papá toda la vida. La pieza o el closet del papá era impresionante porque era como, mi papá ya no estaba hace 6, 7 años y parte de la casa era todavía lo identificaba. Seguía como habitada, claro. digamos. Sí. Y después yo me fui a vivir a Peñalolén, a la población La Faena, como una experiencia de inserción social muy importante en mi vida. Después me casé. Y ya casado, me acuerdo que mi madre decidió vender la casa y fuimos a ayudarla a embalar. La casa de los 20 años, digamos, de toda la clásica. vida. De toda la vida yo viví ahí, no sé, de los 20 años viví 18. Y estaba ya la cosa de embalar y yo a mi ex señora, a la Fran, le dije, mira, esta era mi pieza. De hecho, yo tenía escondido debajo del cajón del closet mis cosas de scout. Oye, y abrí y estaba todavía ahí después de no sé cuántos años. Fue muy bonita la experiencia. Mi mamá se iba a ir a un departamento, ya mis hermanas habían dejado la casa también. Oye, vamos saliendo de la casa y mi ex me dice, ¿estás con pena? Juro que alcancé a andar 20 metros en el auto y me puse a llorar a mares. Y lo comento a raíz de lo que tú dices porque la casa no es solamente la infraestructura, es la historia, son las vivencias, son los afectos. Y claro, para mí esa casa representa mucho de lo que fue mi vida familiar con mi mamá, con mis hermanas y también con mi papá, que partió temprano. Entonces, hay mucha carga emocional. Cuando uno se escucha de gente que se le quema la casa, claro, las cosas materiales de la casa son un impacto económico en la vida familiar. Pero las cosas afectivas de la casa, las fotos, los diarios, los recuerdos, los olores, claro. Eso es lejos lo más importante. Y si nos vamos a esa casa en particular, para entrar como en la primera parte de la conversación, ¿cuáles son las rutinas que recuerdas en esa casa? Los ritos, las rutinas, lo que estaba comentando ahora, las comidas, por ejemplo, los juegos, las piezas. Cuando se te viene así el flashback, así, se te vienen a la mente las primeras imágenes de esa casa. ¿Qué es lo que es? Mira, hay cosas bien divertidas. Yo tuve la misma pieza siempre. El único hombre, tenía 3 hermanas, entonces yo tenía el privilegio de tener mi pieza. Creo que nunca moví la cama.
O sea, los 18 años que estuve ahí, mi pieza estuvo intacta. Entonces yo decía, yo tengo como la seguridad de mi vida está en mi pieza. Como nadie me la mueve, está todo, yo sé dónde están todas las cosas. Y después puedo hacer 1000 cosas fuera de la casa. Y para mí eso era bien relevante. ¿Cómo se llama? Mi pieza. Tenía un escritorio además en la cual escribía muchas cosas. Recuerdo mi primer discurso de presidente del centro alumno, escrito ahí. En el colegio, sí, en el colegio. Y oye, escrito ahí en mi escritorio, con mucha pena porque mi papá había fallecido, entonces, en fin, había hartas cosas simbólicas. Después te diría yo, la cocina nunca fue importante. Nosotros no éramos una familia de tradiciones de esas que se junta a tomar desayuno. Yo recuerdo toda mi vida tomando desayuno parado. Claro, el lugar funcional, así. Absolutamente funcional. O sea, fue muy poco de rito, yo era muy poco hogareño. Y creo que nunca lo fui, aún de grande, porque la clase era como era como este lugar de seguridad que te digo yo, donde yo pasaba a descansar, a dormir, etcétera. Pero mi mundo era afuera, el colegio, los amigos, el trabajo social. Pero yo siempre volvía obviamente a la casa y tenía como este espacio de seguridad. Exacto, claro, uno siempre vuelve como a la casa. En otras conversaciones alguien decía justamente es como el lugar donde uno vuelve a echar los huesos así en la noche, Sí, así como ya sí. a estar tranquilo, relajado. Y en esos recuerdos, algún recuerdo previo a los 15 años, digamos, que tuviste y te acuerdas con tu papá en la casa. Mira, hay dos cosas que me recuerdo de mi papá que son bien importantes. Mi papá escribía mucho, pero no escribía de cualquier manera. Tenía su escritorio, que era como un templo sagrado lleno de libros, de fotos. Escribía con máquina de escribir antigua. Estamos hablando de los 80, con 2 dedos. Y habían dos cosas que hacían de ese un espacio inolvidable. Uno, la música clásica. Mi papá siempre escribió con música clásica, entonces la música clásica a mí me recuerda a mi infancia. Y el otro que fumaba pipa. Mira. Entonces, el olor de la casa era la pipa de mi papá y el ruido era la música clásica. Con el tecleado de la... Y con el teclado de la máquina. Entonces yo tengo esa imagen. Y yo tengo una historia muy bonita porque yo a los, 40 años, yo tengo 59 años, a los 40 años, una vez en un duty free, yo vuelvo atrás, heredé todas las pipas de mi papá cuando falleció. Pero era un adorno, yo nunca fumé nada. No. Y encontré en un duty free un tabaco de marca Ánfora. Y esas cosas que uno tiene guardadas en el recuerdo, dijo, Ánfora me suena. Lo compré sin tener idea, llegué a mi casa, puse el tabaco en una de las pipas, lo prendí y te juro que el aroma me teletransportó a mi infancia. Y de entonces fumo pipa porque algo me pasa con el aroma de la pipa que me relaja, me hace sentir en esa casa original con mi papá escribiendo en su escritorio y con esta certeza de que ese era un espacio seguro, que yo podía salir al mundo, cosa que hacía todos los días, metido en 1000 actividades en el colegio, en el tema social, en el tema político, en el tema deportivo, pero volví a la casa y era un espacio de seguridad donde no solamente estaban tus seres queridos, sino que estaba este aroma y esta música. Y tú contabas que ya en la universidad te fuiste, bueno, tú estudiaste Derecho, ¿cierto? Sí. Ahí entraste a la Universidad Católica, ¿sí? Y justamente ahí decidiste irte a vivir a otro lugar, ¿verdad? A La Favena, particularmente un barrio en Peñalolén. ¿Qué te motivó a ese giro, a salir? Mira, yo tenía una comunidad cristiana cuando estaba en el colegio, que todos hubo algún discernimiento si seguir el camino del sacerdocio. Gracias a Dios dije en ese momento, me gustan mucho las mujeres y me gustan la política, así que no es mi camino. Pero había así como una sed de vivir en radicalidad, la opción preferencial por los pobres, que era como la gran opción de la Iglesia Católica latinoamericana. ¿Esto fue qué año, más o menos? A ver, yo te diría, déjame ver. Yo salí del colegio el año 84, esto haber sido el 87, 88. No cualquier año, por lo tanto. No, claro, eran años de dictadura. Yo, el año 89, además, fui electo presidente de la FEUC.
Entonces para mí fue muy importante esta decisión, pero ojo, que había sido, no fue una cosa improvisada ni un exabrupto. Yo ya había vivido con unos misioneros norteamericanos durante 3 meses estando en el colegio. Había hecho un trabajo social en Peñalolén, particularmente en Lo Hermida, desde los, no sé, 16 años, precisamente el año que se salió el Canal San Carlos, el año 82. Y que arrasó Lo Hermida, nosotros empezamos a trabajar en ese lugar. Entonces había un vínculo, había unas ganas de compromiso social, y yo sentía que este paso era como un paso que tenía que vivir nomás. Y nos fuimos con un compañero de colegio, el Tato Correa, a vivir a La Faena, a la población La Faena, y estuvimos ahí 3 años, compartiendo una casa de barrio súper humilde. De hecho, había una parte de la casa que no tenía, tenía piso de tierra. Mi pieza, de hecho, tenía piso de tierra. No teníamos calefón. Y increíble como fueron 3 años de, entre comillas, algún sacrificio, pero de un tremendo aprendizaje que marcó mi vocación social y política a fuego, y que me permitió, habiendo nacido en una zona más bien de privilegio en la sociedad, por lo menos asomarme a lo que era la vida de los que tenían menos, aprender a agradecer por lo que tenía, y quizás lo más importante de todo, te diría yo, a decidir tempranamente que mi vida iba a estar dedicada a trabajar por una sociedad más justa, para esa gente que fueron mis vecinos de La Faena. Uy, se me vienen muchas preguntas a la cabeza, así que voy a aprovechar el tiempo, el valioso tiempo del gobernador para hacértela. Cuando retratas este momento en que te vas a ir a La Faena, estuviste 3 años, periodo más encima en la universidad, años, en el fondo, de los últimos años, ¿cierto?, del periodo de dictadura. La ciudad, en ese momento, así como decías que en la casa había un cierto olor, ciertas rutinas, ciertas lógicas, música, el barrio, la ciudad, tu vida universitaria, Santiago, en ese momento, también tuvo que haber tenido lo mismo, ¿no? O sea, tuvo que haber tenido ciertas emociones que tú veías tal vez en los colores que habían afuera, en el aire, en las micros, en lo que sea, que también te debe remontar a una cierta sensación. ¿Cómo era la ciudad de ese momento? ¿Cómo viviste la ciudad en ese momento? Era bien precaria, te diría yo, ¿verdad? Yo tengo un par de recuerdos bien significativos de esa época. El primero tiene que ver con el barro y el agua en las Invierno. calles. Invierno. Esa es la imagen que tengo yo de esta sensación de, decía yo, si yo no puedo llegar a la Católica, yo era presidente de la FEUC en esa época, sin embarrarme para salir de la población, ¿qué le pasará a toda la gente que vive acá, que trabaja como obreros, como carpinteros, como asesoras del hogar, que no pueden llegar limpios a su trabajo? O sea, yo tengo desde entonces, estoy hablando año 88, una obsesión con las veredas. Y de hecho, uno de mis orgullos ahora como gobernador es que yo me propuse, la gente decía, ¿por qué pone en su programa 200 kilómetros de veredas? Bueno, porque tengo súper claro la dimensión de dignidad y ahora también de seguridad y de inclusión que te dan veredas en buen estado. Ahora, llevamos 700 kilómetros de veredas en Santiago, por supuesto, en las comunas de más escasos recursos. Pero viene de ahí, viene de ahí que yo decía, yo no podía salir de la población sin embarrarme en invierno. Y la otra, que también fue una experiencia, bueno, en esa época no había teléfono, entonces en la Muni Chica de Peñalolén, que estaba ahí en Orientales al llegar a Ictino, había un teléfono público. Entonces cuando se inundaba porque Grecia era un océano, Orientales también, no había colectores de agua lluvia, otra obsesión mía, estamos haciendo hartos colectores de agua lluvia en Santiago, que son... Estamos conociendo las obsesiones de Rego. Oye, una obra bien como, yo digo, uno se gana el cielo con eso, porque la verdad es que nadie lo ve. Tú hiciste colector que costó miles de millones de pesos. Higiénico. Oye, que ya no, hace que Grecia no se inunde, pero nadie lo ve. Como que de repente desapareció el agua, pero ahí está el colector, claro. En fin. Oye, y me acuerdo que yo iba a llamar, de repente no podíamos salir por las inundaciones, porque estaba lloviendo mucho, y era increíble, yo estaba en la fila del teléfono público, no había celulares en esa época, entonces estaba toda la gente como que uno no ve, al menos en mi experiencia de vida, de dónde llama.
Estaba la asesora del hogar, estaba el carpintero, diciéndole a su empleador, no voy a poder ir a trabajar. Entonces, de ahí viene para mí una obsesión de esto de que la cabeza piensa dónde están los pies. Que yo estuve en la fila con los que no podían ir a trabajar. No era de ahí, no había nacido ahí, no me disfracé de pobre, en fin, tenía súper claro mis privilegios y las oportunidades que había tenido en la vida. Pero era o sea, me marcó mucho estar ahí y me marcó mucho entender la vida desde ahí. El transporte público, yo Claro. me iba a la universidad colgando en una micro, literalmente, porque ya las micros en la Avenida Grecia venían llenas. El tema de las veredas, el tema de la seguridad, nos robaron, no teníamos nada, pero nos robaron varias veces igual. Y eran cabros que nosotros sabíamos que eran de la esquina, los borrachitos de Parque 2 con Laura Rodríguez, te das cuenta que estaban siempre ahí, que era parte del paisaje que tenía la vecindad. Entonces yo diría, esa experiencia me marcó a fuego y otra de mis obsesiones es que yo le digo a todo mi equipo que tiene que ir a terreno, que la cabeza piensa distinto. Que una cosa es que te digan, mira, hay un lugar que Claro. tiene, no sé, el canal Ortuzano, ahí en Estación Central, Maipú, Pudahuel y Cerrillo, que es hediondo, tal vez, eso es una cosa. Pero otra cosa es oler la hediondez, es ver los ratones, es ver la basura y escuchar la indignación de los vecinos. Porque cuando tú estás ahí y lo escuchas, algo pasa en tu cerebro que funciona de otra manera, que se pone más creativo, que tiene sentido de urgencia, que es capaz de buscar soluciones donde antes tú creías que simplemente no las había. Entonces, la experiencia de haber vivido en la población me marcó mi manera de entender el servicio público, la política y la vida misma. La guata no es lo mismo que la data, digamos, o sea, Exactamente. para ser bien claro. Y en ese sentido, hay cuando uno ve tu historia, la política es como una especie de, no sé, de columna vertebral, así, de figura bien estructurante. Pero me surge la pregunta de en qué momento, o sea, más allá, seguramente ya estaba cuando te fuiste a la faena, se han ido fortaleciendo, ¿cierto? Algo había cuando probablemente fuiste como candidato y estuviste en cargos de representación estudiantil, e incluso antes en la secundaria. Pero ¿en qué momento, si tú te acuerdas hacia tu historia, en qué momento tú dices algo me hizo clic, algo dijo, ¿sabes qué? Tal vez la política sí es el camino que quiero seguir. A ver, yo te diría, te hablé, ¿En qué casa fue también? te hablé del escritorio de mi papá. Sí. Mi papá tenía muchos libros, tenía muchas... y hay dos cosas que me marcaron de esa biblioteca. Una es que la Vicaría de la Solidaridad en esa época publicó una serie de libros que se llama ¿Dónde están? Que era la historia de los detenidos desaparecidos en Chile. Entonces imagínate, nosotros habíamos vivido el año 80 en Estados Unidos, yo tenía 13 años, muy chico, pero vuelvo el año 81 a Chile y empiezo a leer todos estos libros de los detenidos desaparecidos en mi país. Mi padre además escribe Una herida abierta, que es un libro que lo escribe con la Patricia Verdugo en la época, también sobre los detenidos desaparecidos. Entonces yo empiezo a leer muy tempranamente estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en mi país. Y además, mi padre escribía mucho, era de la tradición epistolar. De hecho, nosotros publicamos a los 30 años de su muerte un libro que se llama Cartas Privadas, que son las cartas de mi papá con distintas personas, y dentro de ellas estaban cartas con Pepe Salaquet, con Andrés Saldívar, con gente que estaba exiliada. Entonces, muy temprano en mi vida, más allá de lo social, que yo te diría fue más bien por el colegio, pero esta dimensión más bien de la política, del cómo se organiza la sociedad, de la importancia de las libertades, de la democracia como un valor que hay que defender y yo digo, proteger a sangre y fuego, estuvo presente. Y yo te diría que desde ese entonces yo sentí que para mí era imposible en ese momento, con una visión más bien cristiana, pero más allá de la fe, te diría yo, que yo no podía ser feliz si no luchaba por estos valores en la sociedad, que para mí es la política. Mucho después yo milité en un partido político, 7 años después. Pero milité sí, por ejemplo, en el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que era un movimiento de laicos y de religiosos que protestaba contra la tortura. O sea, mi militancia política fue muy temprano y en causas bien fundamentales, sobre todo los derechos humanos, antes que la de un partido político. Y yo definí
En esa época, después fui presidente de Centro Alumno en mi colegio, me di cuenta que me gustaba esto de dirigir, que tenía algún talento, que, en fin, y después de la universidad, claro, que podía seguir el camino de la política electoral, etcétera. Pero antes que la política electoral, antes que la política partidista, estuvo como esta política de la democracia y los derechos de las personas que me marcó a sangre y fuego. Y repasando tu historia, hablábamos, ¿cierto?, de la primera casa, luego la faena, y en ese momento entonces fuiste dirigente estudiantil, presidente de la FEUC, si no me equivoco, y bueno, decides seguir y meterte a fondo en ese camino de la política y ser candidato a alcalde de Peñalolén. ¿Esa es la historia o antes te tocó ser ministro? Fue bien raro, sí. Yo fui ministro antes de ser alcalde. Perfecto, pero claro. traté de ser alcalde antes. O sea, fue una elección y perdí. Ah, mira. Que yo te diría que fue bien. O sea, y era la elección que te dejaba como concejal, sí, ¿o no? ¿Sí? Yo te diría que hay dos grandes hitos en mi vida de servicio público y política que fueron bien importantes para confirmar mi vocación. Una fue esa derrota. Yo el año 96 fui candidato a alcalde de Peñalolén y perdí, por muy poco. Además perdí con gente de mi partido trabajando en contra mío. Entonces fue todas esas cosas como bien tortuosas, ¿eh? Porque no solo fue perder, sino que perdiste habiendo estado a punto de ganar. Y fue importante por lo siguiente, porque cuando te va mal, es un buen momento para preguntarte, uno, si tienes lo que se necesita para seguir el camino de la política, y dos, si es una vocación del alma o es una vocación del ego. Claro, está buena. Porque si es del ego, ya te fue mal, búscate otra cosa. ¿Eh? Y yo cuando fui derrotado esa vez, yo recuerdo que fui a saludar a mi adversario, llegué solo a su comando, nadie me quiso acompañar, a felicitarlo. Y yo sentí como que salí, por supuesto, igual la gente sorprendía que yo llegara, y me quedé con la sensación de que, uno, tenía lo que se necesitaba para soportar una derrota, y dos, también tenía algo que trascendía la posibilidad de la victoria. O sea, que había un sentido más allá del triunfo. ¿Eh? Valía la pena perder. Exactamente. Era algo por lo que valía la pena perder. O sea, yo perdí en el 96, creí que iba a ser candidato a alcalde de nuevo el 2000, no fui porque el presidente Lago me nombró ministro, pero al año Lago me saca de ministro, que fue el segundo hito, y dije, chuta, yo me sentía tan feliz de ser ministro de Vivienda, haciendo muchas de las cosas que siempre he querido, de hacer vivienda, ciudad, etcétera, y me sacan, y también otro golpe fuerte, y nuevamente la pregunta, ¿tengo lo que se necesita para esta profesión difícil y dura? Y dos, estoy dispuesto a seguir, a pesar de las heridas de combate, y también te sigue sí. En ambos momentos te diría yo, y yo volví a ser candidato el año 2024, perdón, 2004, y ahí gané, y ahí fui alcalde 8 años, pero entre medio perdí y tuve que pasar 4 años trabajando en el mundo privado. Es interesante esos dos hitos que mencionas, porque ayudan de alguna manera también para entender tu propia historia política. Yo creo que al tener esos dos hitos tan relevantes como los menciona en el comienzo, por decirlo así, de una historia política de década, de alguna manera te permiten a ti proyectar un futuro en el cual tu presupuesto, por decirlo de alguna manera, presupuesto no económico, tu presupuesto de las cosas por las que tienes que pasar políticamente, no asumen ni la victoria ni el apoyo, digamos. O sea, vas a ir hacia adelante, por decirlo así, cueste lo que cueste. Y eso ha sido, digamos, tu historia, ¿no?, en política. Mira, sí, yo te diría que muy tempranamente, quizás a raíz de estos dos fracasos, te diría yo, entendí que para mí, por lo menos, la política no estaba asociada a un cargo. O sea, yo podía hacer política y podía estar en el servicio público independiente del cargo que tuviera. Y eso me dio mucha libertad. Me dio mucha libertad. Y yo te diría que, déjame agregarte un tercer hito, que fue el año pasado, que fue un año bien duro en mi vida política, en que fui acusado de muchas cosas falsas y muy malintencionadas, y que me hizo harto daño en mi reputación, etcétera, que fue otra prueba, a la cual yo... Porque una cosa es la derrota electoral, otra cosa es que un presidente te saque de tu cargo, ambas derrotas y ambas dolorosas, pero otra es que te acusen de los peores delitos públicamente y tener que aguantar el chaparrón con la conciencia de tener las manos limpias y la conciencia tranquila y saber de que al final del día la verdad se va a imponer. Y que puede demorar. Y que puede demorar, de hecho demoró un año. Y yo te diría que
tercerito en esta carrera de decir, mi vocación es más fuerte que los embates de la competencia política, de las decisiones que uno quizás no comparte, inclusive de los ataques arteros. Y es bien importante, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la política está cada día más dura. Esto que me pasó a mí creo que va a ser la tónica en el futuro, esto de que la gente te acusa de los peores delitos, ¿no? Ya no solamente quiere competir contigo y ganarte en buena lid, con mejores ideas, con mejor testimonio, no, quiere destruirte. Y eso uno tiene que tener harta entereza interior, integridad, para decir, ¿sabes qué más? Yo no voy a caer en ese juego, no voy a hacer mi lista negra, voy a andar buscando venganza, voy a seguir mi camino, pero tengo que entender de que esto va a ocurrir. Y tengo que prepararme y tengo que cuidarme. Y yo te diría que esas tres experiencias, la primera derrota importante, la salida del ministerio y el año pasado de acusaciones bastante duras, lejos de apartarme de mi vida política, me confirmaron de que esto es lo mío, hasta la muerte, independiente del rol. O sea, sí mantengo la libertad respecto del dónde y el qué. Yo puedo estar hoy día de gobernador, mañana podría estar de alcalde, o de nada, o de servidor, o lo que fuere, y voy a seguir lo mismo, porque es lo mío. Y eso nos lleva a una pregunta de fondo, porque que me la he hecho internamente en toda la conversa. Una cosa es que hayas entrado a la política. Un amigo dice, la política, la polaca, dice, la polaca es un amor de una sola dirección. O sea, no vuelves, digamos. Te metes y vas hasta el final en eso. Entonces, en ese sentido, uno puede entender por qué entraste. Tú tienes altas capacidades de gestión, de visión estratégica, bueno, y para qué nombrar muchas otras más. La pregunta entonces es ¿por qué seguir? ¿Y por qué digo que entramos a la pregunta de fondo? Porque tú mencionaste, cuando tú te das cuenta si es algo más bien del alma o del ego. Ambas cosas están siempre presentes, ¿cierto? Y lo importante es que el trigo en este caso ahogue la cizaña. Pero cuando tú dices algo del alma, ¿a qué te refieres con que es algo del alma? O sea, ¿por qué seguir? ¿Por qué vale la pena seguir en este momento en que tú lo has mencionado? La política es un lugar en que es tan fácil el descrédito, en que tiene tantos golpes, ¿cierto?, públicamente, de forma constante. ¿Por qué seguir? Entonces, la primera respuesta es más egoísta. Vamos por el ego primero. No, porque no es el ego, porque es mucho más profundo, te diría yo. Es porque me hace feliz. O sea, el piropo más grande que me dicen a mí a veces en la calle me dice, oye, se nota que te gusta lo que haces. Y es verdad, me encanta. O sea, yo siento, a mí me pagan por hacer lo que más me gusta en la vida. Y esto soy muy feliz. Entonces, primer indicador de que es del alma. Claro. O sea, ¿cachai? O sea, si lo pasara mal todos los días, no sé, huye. Que es lo que me pasa de repente con algunos amigos parlamentarios, que todo el día se quejan. Claro. Si estás malo, ¿por qué sigues ahí? Bueno, mi caso no es el caso. Me encanta lo que hago. Y soy muy feliz. Lo que no quiere decir que no haya dificultades, claro, obstáculos y momentos muy duros. Segundo, porque me pasa que he tenido la oportunidad, el regalo, el privilegio de estar en posiciones donde tú realmente le puedes cambiar la vida a las personas. O sea, yo hasta el día de hoy día me toca ir a Peñalolén a una actividad, voy a Peñalolén y es como una energía a la vena, ¿te das cuenta? Porque alguien diría, es una droga, porque voy para allá y miro cómo cambiamos la comuna. Como donde había una toma hoy día hay un parque, donde había una plaza hoy día está el Chincohue, donde hay, no sé, 5 centros familiares. O sea, cómo de verdad le mejoramos la vida, en este caso, a un grupo acotado de 200.000 vecinos. Entonces, en las pegas que me ha tocado tener, está esta oportunidad que no siempre existe en política, pero en mi caso sí ha existido, de que tú ves el impacto. Tú ves el impacto de lo que estás haciendo. O sea, cuando tú, pavimentas una calle, cuando tú haces un parque, cuando tú haces un polideportivo. Estuve hace 2 semanas en La Granja, en la población San Gregorio, que conocí cuando estaba en el colegio. Sangre, cuchillo, velorio, población San Gregorio. Todavía me acuerdo una población de muchas dificultades. Y terminamos construyendo, un polideportivo con piscina temperada maravilloso. Y hoy día lo vamos a ampliar con el alcalde Claudio Arregada. Y tú dices,
le estamos cambiando la vida a la gente. ¿Ah? O el Estadio La Montura en San Miguel, o el Parque Cerro Chena, o lo que estamos haciendo con Castro en Renca, con el Cerro Renca. De verdad tú le cambias la vida a las personas. Entonces siempre digo, la desigualdad de la sociedad es muy profunda y requiere políticas públicas de largo plazo que demoran generaciones en cambiar. Pero el desarrollo urbano es un atajo a la desigualdad. Tú en 4 años haces la diferencia. Quizás no para todos en todas las dimensiones, pero puedes hacer la diferencia. Entonces, a la satisfacción de que me encanta lo que hago, esta comprobación, ¿te acuerdas? Esta prueba de que si hacemos la pega bien, tú en un periodo acotado de 4 años o de 8 años, como he tenido la suerte de estar ahora como gobernador, puedes cambiarle la vida a las personas. O sea, lo que hemos hecho en la Nueva Alameda, que más allá de las polémicas del momento, pero la Alameda era el símbolo de la ciudad abandonada, vandalizada, sucia, insegura, que la gente quería rehuir. Y hoy día tú la vuelves a ver limpia, bella, llena de vida, con barrios que empiezan a tener actividades, con gente que las camina. Entonces, mira, eso se logró no en 2 décadas, se logró en 5 años. Ahora, no solo, por supuesto. Yo creo que el gran rol de uno, a medida que pasan los años, se da cuenta que lo que uno puede hacer es bastante menos de lo que cree, pero no por eso minimizar el rol. O sea, sentar a todos los actores en la mesa y ponerlos de acuerdo para que todos hagan su propia contribución y lograr un resultado, ya es suficiente. Y a mí, por lo menos, eso me hace feliz. Entonces, tú dices, ¿por qué sigo en política? Porque a pesar de todo, de las derrotas, de los ataques, sigo siendo feliz y sigo viendo que puedo mejorar la vida de los demás, que es algo que me realiza como persona. Y tú dijiste, no se hace solo. Cuando hagamos una profundización ahí, porque la política es colectiva, ¿cierto? Lo hemos conversado en otros momentos también y lo has dicho de alguna manera entre líneas en toda la conversación. Tú te metiste a un partido después de entrar a la política, ¿cierto? Primero entraste a la política, trataste de los derechos humanos, luego te metiste a un partido, a la democracia cristiana, y hoy día no estás ahí. ¿Cuál es tu colectivo? ¿Con quiénes construyes esa política? Mira, súper buena pregunta. Gracias. Tratamos de hacer buenas preguntas. No. Pero te digo que me la he hecho mucho estos días. ¿Eh? A ver, yo salí de mi partido honestamente porque creo que las relaciones a veces interpersonales llegaron a ser demasiado tóxicas. ¿Eh? Y yo decía, mira, estoy en la segunda mitad de mi vida, o en el último tercio de mi vida, tengo una energía que es grande, pero no es ilimitada, y no quiero gastármela peleando con los compañeros de ruta. ¿Eh? Entonces me declaré independiente. Ahora, nunca me he sentido un llanero solitario. ¿Eh? De hecho, cuando fui candidato a la reelección en Santiago, tuve el apoyo de cerca de 30 alcaldes y alcaldesas, mucho antes que sus partidos. O sea, los alcaldes y alcaldesas con los cuales habíamos trabajado por recuperar la ciudad para las personas, como decimos nosotros, estuvieron dispuestos a darme apoyo porque éramos de verdad un equipo. ¿Eh? Ahora, ¿qué me pasa hoy día? Me pasa que a pesar de aquello, de que tengo el apoyo, ayer nos juntamos de hecho con un grupo importante de alcaldes y alcaldesas, siento que no es suficiente. ¿Eh? Y en el año que tuve, la crisis del año pasado, me sentí bien solo. ¿Eh? Porque la gente te manda solidaridad por WhatsApp, pero no lo dice públicamente. Y eso, claro, te demuestra que una cosa es ser electo como independiente y otra cosa es gobernar una crisis como independiente. Y ahí yo creo que la compañía política de otros es más relevante. Así que hoy día estoy con esa reflexión de con quiénes y cómo. ¿Te das cuenta? He escuchado de mucha gente de partidos más pequeños que se están pensando hacer una federación. En fin, no sé. Tengo la necesidad y las ganas de contribuir a crear un espacio con otros, quizás con partidos que ya existen, porque nunca me acomodó andar solo por la vida. Y si bien no me arrepiento de la decisión que tomé, sí creo que hay que también contribuir a congregar a gente en el mundo político para, no sé, de alguna manera combatir esta fragmentación que estamos teniendo hoy día y, no sé, darle estabilidad también al desarrollo del país. Cuando te acuerdas del pasado y te acuerdas de tu padre escribiendo las cartas y habiendo visto en el fondo esas lecturas que te hablaban, ¿cierto?, de los casos que sucedían en Chile
en esa época, ¿alguna vez te imaginaste que tu acción en política iba a ser finalmente construir ciudad? No, en ese momento no, pero yo te diría que cuando me fui a vivir a Peñalolén, sí. O sea, yo como que hice algo que no siempre ocurre en política, que es que hice como una síntesis de valores y principios abstractos con manifestaciones y hechos súper concretos. La vereda, la vivienda. Hacer ese puente, dices tú, en el fondo. Claro, o sea, en el fondo como que para mí la justicia, la dignidad, la comunidad dejaron de ser entelequias o grandes palabras o deseos de futuro para traducirse en cosas súper concretas. Entonces, en ese contexto, para mí, la ciudad, no lo pensé en ese momento, pero yo dije alguna vez, viviendo en Peñalolén, yo tenía, fíjate, el año 90, yo fui electo alcalde en 2004. O sea, Claro. 14, 16 años después. Y dije, pero me encantaría ser alcalde, dije. Porque me doy cuenta que una cosa es ayudar en el comprando juntos, en el construyendo juntos de la población, otra cosa es cambiar la comuna. Después dije, me encantaría hacerlo en otras comunas. O sea, lo que hicimos en Peñalolén, me encantaría poder replicarlo en otras comunas. Y he tenido la suerte de ser ministro, ser intendente, ser gobernador y ser alcalde y ser concejal, que son todos cargos territoriales. Y me han mostrado esta diversidad de temáticas que al final se traducen en qué tipo de ciudad queremos tener. Los temas de seguridad, los temas de cambio climático, los temas de resiliencia y riesgos de la ciudad. Imagínate, yo partí yendo por una inundación. El año 82 se sale el canal San Carlos. Entonces tengo en mi cabeza del compromiso por la ciudad, una ciudad segura, po, que la gente no se inunde y no le arrase la casa cuando venga una lluvia muy grande. El tema del agua, el tema de las veredas, el tema de las calles. Claro, los desafíos cambian. Hoy día la gente quiere tener también espacio para estacionar su auto, porque ha subido el nivel de ingresos, el estándar de vida. Pero los temas de seguridad, los temas de transporte, los temas de planificación urbana, todo al final me dice estos principios de los cuales tú crees. La pregunta es cómo se traducen en un territorio concreto para que la gente viva mejor. Si no, son poesía. Claro. Y así yo siempre he dicho, la acción sin ideas termina siendo un activismo vacío, pero las ideas sin acción y resultado termina siendo mera ideología y a veces populismo. Entonces, yo siempre he entendido, quizás por esta historia que hemos recorrido hoy día juntos, de que la política tiene que tener de ideas y principios tanto como de calle y acciones concretas, y qué mejor que la ciudad como un espacio para poder traducirlo en compromiso concreto por los demás. Tremendo. Oye, solamente para ir cerrando, Claudio, y aprovecharte toda tu historia política, finalmente la política, al menos en Chile, o la buena política, se consta de construir instituciones, ¿cierto? Cuando no hay instituciones, quienes más ganan siempre son los que son más fuertes finalmente. Y los más débiles van quedando rezagados. Las instituciones buscan equiparar esa cancha y las instituciones exigen un cierto cuidado, yo le llamaría institucional, ¿cierto? Y estamos en un momento en Chile, en el mundo, en que ese cuidado institucional pareciera amenazarse. Acusaciones fuertes, digamos, declaraciones fuertes, acciones fuertes que parecieran como borrar con décadas de construcción institucional que busca de alguna manera ir resguardando ciertos espacios y que muchas veces en algunas aristas pueden ser inefectivas incluso. Y por eso aparecen estos liderazgos. En este momento en que están todas esas, mientras más altisonantes son las declaraciones, parecieran tener mayor aprobación. Desde una figura que ha estado décadas en política, en distintos roles, y que pretende seguir estando, ¿cierto? Tú lo has dicho hasta la muerte. ¿Cómo pelear contra esa corriente? Mira, Moisés Naim habla de las 3 P de nuestro tiempo. La posverdad, la polarización y el populismo. Y es una triada súper poderosa y súper rentable. Porque basta que tú tergiverses la verdad, repitiendo una mentira suficientes veces,
para que divida el país entre bueno y malo, patriotas y antipatriotas, entre corruptos y personas honestas, y después prometa del cielo, para que eso tenga resultados. Y hoy día vemos como mucha gente gana elecciones así, prometiendo cosas que al día que asumen no tienen ningún problema en desdecirse y olvidar. No es fácil combatir esa triada de la destrucción de la buena política, ¿eh? Y sin embargo, es más necesario que nunca. Y como bien tú dices, Sebastián, no solamente en Chile, en el mundo. O sea, el que crea que esto es un problema de Chile está equivocado, ¿eh? Esto es un problema del mundo, ¿eh? Ahora, ¿cómo se hace? No sé, creo que para los demócratas que creemos en el diálogo y en el respeto y en la política de el cumplir con lo que se promete y el de decir lo que se piensa, es un tremendo desafío, ¿eh? De creatividad, de astucia, porque hay que navegar en la agua. Yo digo, a mí me tienen que elegir las personas, a mí no me designan a dedo. Entonces, en ese contexto, ¿cómo tú eres capaz de respetar a tu adversario, no caer en las mismas triquiñuelas que hacen quienes te han atacado, pero al mismo tiempo ser astuto para mostrar bien lo que estás haciendo, para entusiasmar a la gente con un futuro mejor sin prometer lo imposible? Es un tremendo desafío, no tengo la receta. Claro. Quizá la secreta esperanza de que uno está siempre, como diría un exministro del presidente Piñera, por la vuelta larga más que por la vuelta corta. Hay gente que le gusta hacerla pasar rápido y hacerse rico en 24 horas. Y hay otra gente que dice, mira, esto es fruto del trabajo persistente a lo largo de toda una vida. Yo soy más bien de la segunda escuela en términos políticos. Creo que al final del día el testimonio, la historia de un trabajo serio y el respeto por los demás paga. Esa sí Ahora, he tenido problemas, sí, he tenido derrotas también, pero también he tenido éxito. Mucha gente, yo digo de mi generación, quedan muy pocos en política. Casi no quedan. Todos mis amigos que estaban en política se fueron al mundo privado. Y yo al menos sigo con la fe del carbonero de que este camino no solamente es posible, sino que vale la pena. Y por último, como digo yo, el día que la muerte nos pille en lo que estemos haciendo, tengamos la tranquilidad de haber actuado con armas nobles y haber hecho lo que siempre creímos. Más motivado por este llamado del alma que el llamado del ego, de servir a los demás, de mejorar el entorno en que la gente vive y de no destruir a los demás para lograr ese propósito. Claudio, partimos hablando de una casa, terminamos hablando de muchas otras cosas. De una casa más grande. De una casa más grande. La conversa no fue sobre una casa solamente, ¿cierto? Fue sobre la casa común, finalmente. Así que, nada, me quedaron muchas preguntas en el tintero. Esperamos ahí tener otro espacio para poder conversarlo y muchas gracias por la apertura, por haber hablado de todos estos temas. Bueno, muchas gracias a ti, Sebastián, y a toda la gente que nos está viendo. Ojalá que a veces hablar crudamente de este mundo no desincentive a las personas a considerar el mundo de la política y el servicio público, sino que más bien se queden con la otra mirada de todo lo mucho que uno puede hacer, a pesar a veces de estos sinsabores que son consustanciales a la vida, no solamente a la política. Es parte de la épica, parte de la épica. Exactamente. Muchas gracias y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo de... Encuentra No este es y una todos casa. los capítulos en el canal de YouTube Déficit Cero y en Spotify No es una casa. Nos escuchamos el próximo domingo.